teníamos aquí planeada una acción de protesta pacífica en la que protestábamos contra la actual política de expropiaciones del Ayuntamiento de Madrid, que hemos perdido nuestras casas y que no solamente eso, sino que además nos hemos quedado con una deuda millonaria. En mi caso, el Ayuntamiento de Madrid me quitó un piso en el año 2010. Durante 6 años he estado pagando 800 euros al mes por un piso que me demolió al poco de quitármelo en el año 2010. Y 6 años después me ha dejado con una deuda de 23.000 euros. Nunca he dejado de pagar ningún recibo, yo no quería vender mi piso, no quería prescindir de él. De hecho, en el momento que nos los expropió, a mí y a todos mis vecinos de la calle Huerta del Valle número 8, estábamos haciendo unas obras de rehabilitación con una empresa que se llamaba Teico, con un proyecto de un arquitecta. A pesar de todo, nos quitaron la casa y han tardado 5 años en pagarme el justiprecio, con lo cual he tenido que estar pagando 500 euros de hipoteca durante todo ese tiempo, y después nos cargaron con una demolición millonaria que costó 600.000 euros porque la realizó el ayuntamiento, y he tenido que estar pagando también durante todo ese tiempo 325 de la demolición. O sea que 6 años después de haber estado pagando 800 euros al mes en plena crisis, el ayuntamiento me quiere dejar con una deuda de 23.000 euros. El problema es que con la actual ley de expropiaciones esto es una cosa muy habitual. Hay cientos de familias en varios colectivos, en Ofelia Nieto 29, Paseo de la Dirección, Duquesa de Tamames 3, 5 y 7, gente que ha perdido sus casas y que no solamente pierde su casa, sino que encima se queda con una deuda millonaria. Yo llevo 6 años pagando y me quedan 23.000 euros, que puedo estar perfectamente otros 4 o 5 años pagándolo, y claro, pues no hay derecho a que te condenen 10 años de tu vida a pagar, cuando en mi vida he dejado de pagar un recibo y no he cometido ningún delito. Yo creo que el peor de los casos que debería ocurrirle a un expropiado es que se quede sin casa pero sin deuda. Entonces esto es lo que veníamos aquí a protestar. Veníamos a hacerlo de forma pacífica. Yo soy actor y he escrito una obra de teatro que se reestrena el 27 de junio a las 10:15 en el Teatro Lara, y que está inspirada en mi caso y en general en los casos de todas esas personas que han tenido que luchar por sus casas. Íbamos a hacer una pequeña representación de una parte de mi obra, y luego iba a escenificar mi personal vía crucis desde que en el año 2010 me quitaron la casa hasta que en 2016 me han dejado con una deuda de 23.000 euros. Eso era todo lo que queríamos hacer, pero parece ser que en este momento en España necesitas precomunicar con 10 días de antelación que vas a hacer una cosa, lo cual nos parece una agresión a nuestros derechos en un Estado democrático. Entonces estamos intentando gestionar hacerlo dentro del ayuntamiento, porque está claro que es más difícil manifestarse en la calle que dentro del ayuntamiento, y bueno, pues este es el momento lo que estamos intentando. No hay algunos desahucios. Desde Paz Centro estamos viendo que hay desahucios, por ejemplo, de gente que está ocupando casas de la MV que están vacías, y ese es un problema también, ¿no? Todos tenemos que entender que al principio una administración nueva tarda en empezar a tomar las riendas, pero ya llevan un año y bueno, pues no es del todo cierto que no haya desahucios, la verdad. Y sobre todo también hay que enmendar políticas anteriores que nos están llevando a muchos pues directamente a la pobreza, porque entenderéis que en un momento en el que el sueldo mínimo está en torno a 600 y pico euros, que una persona como yo tenga que estar pagando durante 10 años 800 euros al mes, pues decidme de dónde lo puedo sacar. Mira, nosotros hemos tenido varias reuniones con el concejal de urbanismo, sobre todo con el concejal de urbanismo, y la verdad es que la política por su parte es tratar de no tocar nada, no meterse tampoco en demasiados problemas, dejar la cosa fluir. Según la ley de expropiaciones, si tú tienes que recibir un dinero por una casa que te quita el ayuntamiento, pero tiene cargas hipotecarias, según la ley de expropiaciones no te dan nada hasta que no extingas esas cargas. Por ponerte un ejemplo claro, si tú tienes una hipoteca de 150.000 euros, pero el ayuntamiento te va a dar 100.000 euros de justiprecio, una cosa bastante habitual en este momento, hasta que no pagues los 50.000 de diferencia, el ayuntamiento no te da nada. Entonces,
eso te condena absolutamente a la pobreza. Y mientras tanto, el ayuntamiento ha metido la deuda de la demolición por vía ejecutiva y me ha cobrado 10.000 euros extra de intereses porque yo no tenía 30.000 euros para pagar la demolición, mientras ellos tenían mis 100.000 del justiprecio. O sea, son cosas, yo me siento metido dentro de los engranajes de la administración que me están torturando y que no hay nadie en ningún sitio que me sepa dar una solución, porque cuando voy al concejal de centro me manda el de urbanismo, cuando voy al de urbanismo me manda el de Hacienda. Entonces al final debería haber una figura un poco supralegal que pueda gestionar estas cosas, ¿no? Gente que se queda enterrada por cuestiones administrativas. Bueno, pues muchas gracias por venir y espero que os guste esto que vamos a hacer. Todo casado me escuche, todo viudo se suspenda. Todos los mozos y niños les suplico que me atiendan. Sean todos bienvenidos, ilustres espectadores. Siéntanse bien acogidos al calor de los telones. Esta historia de poderes que les vamos a contar bien pudiera parecerles un poquito familiar. Y es que hablamos de señores como los de las noticias, que no pueden ser peores, que les puede la codicia. Y otros tantos, sin embargo, déjenme retroceder, otros tantos con embargos nos tenemos que joder. Tómenlo con seriedad, pues se aplica la sentencia. Si parece realidad, es por pura coincidencia. Es lógico que les suene, siempre ha ocurrido lo mismo. Muchos tienen lo que tienen por llevarnos al abismo. No es preciso dar los nombres, las comisiones se cobran. Y desde que el hombre es hombre, los políticos nos roban. Ya nuestros tatarabuelos, aquí encima de estas tablas, nos narraban sus desvelos con esta forma en el habla. A los duques y marqueses que protegían sus villas, dábanles todos los meses 1% de sus viñas. Eso cuando no les daba, solo de pensarlo agobia, por practicar la pernada catando antes a sus novias. Y siempre el poder y el sexo, siempre el sexo y el poder. Te doy 1 euro por un beso, por 10 te lo dejo meter. Ya había montes de piedad, luego ya cajas de ahorro, sin interés, por caridad, no le echaban tanto morro. Nosotros, titiriteros, tanto antes como ahora, apuntamos con el dedo, como hace aquesta obra. Poco ha cambiado el mensaje, se mantiene como un himno. Denunciamos el ultraje, aunque cambie un poco el ritmo. Muchos años han pasado, poco hemos mejorado, aunque ya no haya pernadas y nos la meten doblada. Ya no son aristocracias, ahora son oligarquías. Unos pocos ricachones que quieren más todavía, y digo vansia, vansia. Vamos todos. Y digo vansia, vansia. Ellos piden libertad para hacer sus negocios y si luego sale mal lo pagamos nosotros. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿Algún político levanta la mano? Los que han de regular esos negocios peligrosos son los mismos muchas veces y si no son sus socios. A estas alturas deberíamos saber que esté el que esté, este se va a corromper y digo vansia, vansia. Y digo vansia, vansia. Y es que esa es la verdad, somos todos hermanos, no se trata de acabar con los del otro bando. ¿Crees que los tuyos no van a mangar? ¿Algún color se ha podido salvar? Pide un crédito, compra una casa. Mucha letra, de metros escasa. Con mucho esfuerzo, con mucho sudor. De aval tus padres, eso es lo peor.
¿Hay una crisis que te causa terror? ¿Ves peligrar tu mejor inversión? No te preocupes, hay una solución. Aquí hay un banco que te da lo mejor y digo, Bankia, Bankia. Y digo, Bankia, Bankia. Si Lope o Tirso estuvieran por aquí, estoy seguro que hablarían así. Y aunque difuntos sé que van a envidiar esto que ustedes ahora van a presenciar, vean y escuchen esta trama de un país imaginario, gente que comparte cama, patrimonios millonarios. Cualquiera en sus circunstancias quizás llegaría a pecar. Díganlo con elegancia, fáciles son de juzgar. Los preámbulos acaben, termine la introducción. Se les quiere, ya lo saben, y que empiece la función. Muchas gracias. Y en este momento lo que voy a hacer es precisamente interpretar el Vía Crucis que yo mismo he vivido en mis carnes desde que en el año 2010 me quitaron un piso en la calle Huerta del Valle número 8, a mí y a todos mis vecinos, hasta que al final he quedado con una deuda de 23.000 euros, después de estar 5 años pagando 800 euros al mes por un piso que habían demolido. Empiezo por el principio. Estación número 1 del Vía Crucis. En 2010 me quitan el piso a mí y a todos mis vecinos, en teoría por faltar al deber de conservación, pero lo cierto es que cuando nos lo quitaron teníamos una empresa que estaba haciendo las obras de rehabilitación, Teico, y teníamos el proyecto de una arquitecta. ¿Por qué nos quitan entonces nuestras casas? ¿Por qué quitan a tanta gente como en Ofelia Nieto 29, en Paseo de la Dirección? ¿Por qué nos quitan nuestras casas? Seguramente porque hay intereses especulativos de los suelos. Esto ha ocurrido aquí en Madrid y lo que pedimos es que se consulte a la gente antes de quitar sus casas. No queremos que nuestras casas se conviertan en especulación de concejales como hemos visto tantas veces. Lo primero que hace el ayuntamiento es ofrecerme 82.000 euros por un piso que apenas 3 años antes me habían tasado en 200.000. Es decir, que yo tengo una deuda de 120.000 y ya de partida me quiere dejar con una deuda de 38.000 euros después de pagarme. Yo, lógicamente, no estoy de acuerdo con eso y voy al jurado territorial, que es la siguiente instancia. El jurado territorial sube la cantidad a 112.000 euros. Y el ayuntamiento recurre a esta medida y tardan 5 años en sacar la sentencia. 5 años esperando. Lo primero que tenemos que decir es que no hay justicia si tarda 5 años en llegar, porque durante esos 5 años he tenido que estar pagando la hipoteca del piso porque no he recibido ni un solo euro. Así que al final, 5 años después, el Tribunal Superior de Justicia falla en 102.000 euros la cantidad. Bueno, lo siguiente que ocurre es que el ayuntamiento me entero que ha demolido el edificio. Efectivamente, cuando te expropian una casa, la demolición la tienes que pagar tú. Es sorprendente, es surrealista, pero es así. ¿Qué pasa? Que la empresa adjudicataria de la demolición es Coarsa, que es una empresa que está acusada en varios ayuntamientos de Madrid por pagar a concejales a cambio de adjudicaciones. Y lo que ocurre es que una demolición iba a costar unos 100.000 euros más o menos, al final termina costando 600.000 euros porque la hace el ayuntamiento. Y nuestra pregunta es, ¿por qué siempre que el ayuntamiento tiene que hacer una tarea nos cobra 5 o 6 veces lo que cuesta esa tarea? ¿Por qué? Nosotros tenemos presupuestos para hacer esa demolición por 100.000 euros y al final nos han cobrado 600.000 euros. Os voy a dar un dato. Cuando estábamos haciendo las obras de rehabilitación de nuestra casa, el presupuesto para rehabilitarla completamente no llegaba a 500.000 euros. Y al final el ayuntamiento me ha cobrado 600.000 euros por tirarme la casa, más de lo que costaba rehabilitarla. No tiene ningún sentido. Así que durante todos estos años, desde el año 2010, he tenido que estar pagando 500 euros por la hipoteca y 325 euros por la demolición. 825 euros en los peores años de la crisis, pagando al mes por un piso que no existía. Así que
lógicamente, ante este panorama, digo, no puedo pagar 800 euros al mes, voy a coger y le voy a pedir al ayuntamiento que me pague los 82.000 euros en los que estamos de acuerdo. Y según la actual ley de expropiaciones, que data de los años 50, tú no puedes cobrar ni un euro del ayuntamiento si la finca que te expropia tiene cargas hipotecarias. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una hipoteca de 150.000 euros y el ayuntamiento dice que tu piso vale 100.000, no te va a dar ni un euro de esos 100.000 hasta que no liquides los 50.000 de diferencia. Eso, aparte de ser injusto, es un agravio comparativo entre gente que tiene hipoteca y que no la tiene. Porque si yo no hubiera tenido hipoteca, sí que hubiera podido cobrar los 82.000 euros. Entonces, vamos a tratar de renovar las leyes y no regirnos por leyes que datan de los años 50. No tiene ningún sentido. Pero la cosa no acaba ahí. Todavía hay mucho más. Resulta que yo tengo que pagar los 30.000 euros de la demolición. Y yo le digo, oye, ¿por qué no te los coges de los 82.000 euros que estamos de acuerdo? Y el ayuntamiento me mete en vía ejecutiva los 30.000 de la demolición porque no tengo para pagarlos. Y como los mete en vía ejecutiva, me cobra a premio, intereses de demora, costas, así que al final las 30.000 euros de la demolición se convierten en 40.000 euros. 10.000 euros extras de intereses por no tener 30.000 en metálico para pagar la demolición al ayuntamiento, mientras ellos tienen por lo menos los 82.000 euros que estábamos de acuerdo, pues otros 10.000 euros más de intereses. Así que el Tribunal Superior de Justicia, como he dicho, falla en 2015 que me tiene que pagar los 102.000 euros en un plazo inferior a 3 meses. Uno esperaría que si el ayuntamiento te está metiendo costas e intereses de apremio, luego se dé prisa a pagar el dinero que tiene que pagar. Bueno, pues esos 3 meses al final se han convertido en un año. Los intereses de esos 100.000 euros todavía no los he cobrado. Y los 100.000 euros los cobré en diciembre. O sea que tampoco hace caso al Tribunal Superior de Justicia. Y fijaros lo que es la vida. Al final, mientras estoy en medio de este periplo, mi banco, que todavía tenía una deuda con él de 110.000 euros, al recibir los 102.000 euros del justiprecio, me perdona 8.000 euros por no haber dejado de pagar nunca ningún recibo. Porque esto es lo fundamental de todo este tema. Yo nunca he dejado de pagar un recibo, nunca he dejado de pagar una letra. Esto nos podría pasar a cualquiera, porque lo único que ha ocurrido es que el ayuntamiento me ha expropiado un piso por intereses espurios y eso nos podría pasar a cualquiera. Cualquiera podría recibir una expropiación que le cueste, como a mí, 10 años pagando a razón de 800 euros al mes. Hay que cambiar esto. Hay que cambiar esto. Y por último, al final, me quedo con una deuda de 23.000 euros de la demolición. Y desde la plataforma de afectados de la hipoteca he tratado de hablar con el concejal de urbanismo, con el concejal de centro, con el concejal de Hacienda y todo el mundo se lava las manos. Entonces, desde los colectivos que nos hemos concentrado aquí, Ofelia Nieto 29, Duquesa de Tamames 3, 5 y 7, Solarpiés, Paseo de la Dirección, cientos de familias están en esta situación, se han quedado sin casa y con una deuda millonaria. Desde la plataforma de afectados de la hipoteca que organizaba este evento, pedimos que esto cambie, que el ayuntamiento revise sus políticas de expropiaciones y que nos eche una mano porque no podemos seguir así. Así que, bueno, solo deciros también que, aprovechando, que los versos del principio es de una obra de teatro que he escrito inspirada en mi caso y que se reestrena el lunes 27 en el Teatro Lara a las 10:15. Así que estáis todos invitados, ojalá que también es una forma de protestar, ¿no?, a través del teatro. Basta de abuso, basta de abuso.